He aquí una pregunta que puede sonar un poco morbosa, pero quédate conmigo. ¿Cuándo mueres, a dónde vas? Ahora, no me refiero al cielo o al infierno ni a nada de eso. Soy físico y te estoy preguntando algo mucho más interesante. ¿A dónde va realmente la materia que eres tú? Porque aquí está lo extraño, tienes alrededor de 7.000 millones de mil millones de mil millones de átomos en tu cuerpo en este preciso momento. Eso es un 7 seguido de 27 ceros, 7 octillones de átomos. Y cuando mueres, ni uno solo de esos átomos desaparece. Ni uno solo. Todos siguen aquí. Entonces, si nada se pierde, ¿en qué sentido te has ido? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Al final de esto, entenderás algo profundo sobre de qué estás hecho, de dónde vino, a dónde va y por qué la propia idea de ti es mucho más extraña de lo que jamás imaginaste. Creo que nunca volverás a mirar de la misma manera a ti mismo, a una brizna de hierba, a una estrella lejana o incluso a una bocanada de aire. Empecemos por algo sencillo. Empecemos por una vela. Enciendes una vela y arde. La cera se derrite, la mecha brilla y, al cabo de un rato, la vela ha desaparecido. Ahora podrías decir que la vela ha sido destruida. Pero eso no es del todo correcto, ¿verdad? ¿A dónde fue la vela? Bueno, parte de ella se convirtió en luz. Los fotones rebotaron por la habitación y eventualmente fueron absorbidos por las paredes, calentándolas ligeramente. Parte de ella se convirtió en calor, que calentó el aire y se extendió por la habitación. Y parte de ella, el carbono de la cera, se combinó con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono ahora flota por ahí, quizás saliendo por la ventana, quizás siendo inhalado por alguien que pasa por fuera. El punto es que la vela no desapareció. Se transformó. Los átomos que formaban la vela siguen estando en alguna parte. Simplemente se han reorganizado en configuraciones diferentes, en moléculas diferentes, en formas diferentes. Esta es una de las leyes más fundamentales de toda la física, la energía no puede crearse ni destruirse. Solo puede cambiar de una forma a otra. Llamamos a esto la primera ley de la termodinámica. Y quiero que entiendas que esto no es solo una buena aproximación. No es solo que sea normalmente cierto. En todos los experimentos que se han realizado, en todas las observaciones que se han hecho, esta ley se ha cumplido. Es lo más cercano a una verdad absoluta que hemos encontrado jamás en la física. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Tú, sentado ahí escuchándome, no eres tan diferente de esa vela. Eres, en el sentido más literal, una combustión en este momento. Mientras estás ahí sentado, tu cuerpo está tomando oxígeno, combinándolo con la comida que comiste y liberando energía. Pero déjame decirte exactamente cuánta energía, porque los números son extraordinarios. En cualquier momento dado, tu cuerpo contiene alrededor de 250 gramos de una molécula llamada ATP, adenosintrifosfato. Esa es la moneda energética de la vida. Cada célula de tu cuerpo usa ATP para hacer trabajo, para moverse, para construir proteínas, para pensar. Y aquí está lo notable, esos 250 gramos de ATP representan solo alrededor de 4 vatios de potencia. El equivalente a una pequeña bombilla LED. Eso es todo el ATP que tienes en cualquier momento. Pero espera, tu cuerpo usa mucho más de 4 vatios. En reposo, estás quemando alrededor de 80 a 100 vatios. Cuando estás haciendo ejercicio, quizás 500 vatios o más. Entonces, ¿cómo funciona eso? La respuesta es que tus células están reciclando ATP a un ritmo frenético. Cada molécula de ATP se usa y se regenera alrededor de 1000 veces al día. Tu cuerpo produce, usa y regenera aproximadamente el peso completo de tu cuerpo en ATP cada día. Entre 40 y 70 kilogramos de ATP fabricados frescos cada 24 horas. Déjame decirlo de otra manera. A lo largo de un día, una persona sana produce alrededor de 1.200 vatios de energía total. Eso es suficiente para alimentar 1.200 bombillas domésticas simultáneamente. Si pudieras aprovecharla toda de golpe, claro, no puedes.
La energía se libera gradualmente, de forma continua, mientras tus células queman ese ATP reciclado. ¿Y dónde ocurre esto? En unas estructuras diminutas dentro de tus células llamadas mitocondrias. Tienes alrededor de 10 millones de billones de ellas. 10 cuatrillones de mitocondrias, cada una central eléctrica microscópica. Cada una quemando combustible y produciendo ATP. Las mitocondrias tienen su propio ADN, separado del ADN del núcleo de tu célula. Esto es porque antes eran bacterias de vida libre. Hace unos 2000 millones de años, uno de nuestros ancestros unicelulares engulló una bacteria pero no la digirió. En cambio, formaron una sociedad. La bacteria proporcionaba energía y la célula huésped proporcionaba protección y nutrientes. A lo largo de miles de millones de años, esa bacteria se convirtió en la mitocondria. Tú, en un sentido muy real, eres una colonia de organismos. Otra forma de pensar en los números de energía. La célula promedio usa alrededor de 10.000 millones de moléculas de ATP al día. Tienes aproximadamente 37 billones de células. Haz las cuentas y tu cuerpo está circulando alrededor de 3 por 10 elevado a 25 moléculas de ATP cada día. Esos son 300 trillones de moléculas que se construyen, se usan y se reconstruyen en una sinfonía química continua que nunca se detiene desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres. Y considera esto. Tu cerebro, que es solo alrededor del 2% del peso de tu cuerpo, usa alrededor del 20% de tu energía. Un solo pensamiento, un solo recuerdo que se forma requiere miles de millones de moléculas de ATP. Cuando estás pensando con intensidad, resolviendo un problema, tus neuronas están disparando a ritmos tremendos. Cada disparo requiere miles de millones de iones de sodio que deben ser bombeados de vuelta a través de las membranas celulares. Cada ciclo de bomba requiere ATP. Se estima que un solo potencial de acción, una sola señal eléctrica que viaja por una neurona, requiere alrededor de 1.000 millones de iones de sodio movidos, lo que significa alrededor de 1.000 millones de moléculas de ATP para resetear esa única neurona para su siguiente señal. Cuando esa sinfonía se detiene, eso es la muerte. No porque los átomos se vayan, sino porque el proceso se detiene, el patrón deja de mantenerse. Pero me estoy adelantando. Volvamos a lo básico. Y al igual que la vela, tú estás constantemente liberando átomos al mundo. Cada respiración que exhalas lleva dióxido de carbono, alrededor de 200 mililitros. Eso es carbono que hace un momento era parte de tu cuerpo y ahora flota libre. Cada gota de sudor libera agua y sales. Cada vez que desprendes una célula de piel, son átomos que abandonan tu cuerpo. Pierdes entre 30.000 y 40.000 células muertas de piel cada minuto. Cada minuto. Tú no eres una cosa estática. Eres un proceso, un río de átomos que fluye a través de un patrón particular al que llamamos tú. Ahora supongamos que quisieras que un físico hablara en tu funeral. De hecho, he pensado en esto. ¿Querrías que el físico le hablara a tu familia afligida sobre la conservación de la energía? ¿Querrías que entendieran que tu energía no ha muerto? He aquí lo que me gustaría que dijera ese físico. Ninguna energía se crea en el universo y ninguna se destruye. Toda tu energía, cada vibración, cada trozo de calor, cada onda de cada partícula que fue tu ser querido, todo eso sigue en este mundo. Los fotones que rebotaron en tu cara, las partículas cuyos caminos fueron interrumpidos por tu sonrisa, por el roce de tu cabello, cientos de trillones de ellas, se han dispersado por el mundo como niños corriendo en todas direcciones. Siguen ahí afuera. Siempre estarán ahí afuera. Según la ley de conservación de la energía, ni un solo trozo de ti se ha ido. Solo estás menos ordenado. Eso es todo. Pero espera, vayamos más profundo. Mucho más profundo. Preguntémonos de dónde vinieron esos átomos en primer lugar. Coge tu mano y mírala. Déjame decirte exactamente de qué estás hecho. Por masa, eres alrededor del 65% oxígeno. ¿Sorprendido? La mayoría de la gente lo está, pero recuerda, estás compuesto principalmente de agua, y el agua es HO, y el oxígeno es la parte pesada.
Un átomo de oxígeno pesa 16 veces más que un átomo de hidrógeno. Así que aunque los átomos de hidrógeno superan en número a los de oxígeno por 2 a 1 en el agua, el oxígeno domina por peso. Después del oxígeno viene el carbono, alrededor del 18% de tu masa, luego el hidrógeno en alrededor del 10%. Luego el nitrógeno en alrededor del 3%. Juntos, estos 4 elementos, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, constituyen alrededor del 96% de la masa de tu cuerpo. Solo 4 elementos de los 92 que ocurren de forma natural. El 4% restante incluye calcio, alrededor del 2%, principalmente en tus huesos y dientes, fósforo, alrededor del 1%, crítico para tu ADN y ATP, y cantidades más pequeñas de potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Y finalmente, elementos traza, hierro, zinc, cobre, yodo y unos pocos más en cantidades diminutas, pero absolutamente esenciales. El hierro en tu cuerpo, si lo extrajeras todo, alcanzaría para hacer un clavo de unos 8 cm de largo. Eso es todo. Pero sin esa diminuta cantidad de hierro, no podrías transportar oxígeno en tu sangre y morirías en minutos. Ahora, contemos átomos en lugar de pesarlos. Por número de átomos, eres alrededor del 63% hidrógeno, 24% oxígeno y 12% carbono. La inmensa mayoría de los átomos de tu cuerpo son hidrógeno. El átomo más simple, solo un protón y un electrón. He aquí una forma impactante de pensarlo, hay más átomos en tu cuerpo que estrellas en el universo observable. El universo observable contiene aproximadamente 200.000 millones de galaxias, cada una con aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Esos son alrededor de 4 por 10 elevado a 22 estrellas. Pero tú tienes 7 por 10 elevado a 27 átomos. Contienes alrededor de 100.000 veces más átomos que estrellas tiene el universo. Ahora quiero que consideres los átomos de carbono en tu piel. Hay alrededor de 700.000 millones de ellos en tu cuerpo. 7 por 10 elevado a 26. ¿De dónde vinieron? Bueno, los comiste. Estaban en tu comida. Quizás en un trozo de pan, una zanahoria o un filete. ¿Y de dónde sacó el pan su carbono? De la planta de trigo, que extrajo dióxido de carbono del aire durante la fotosíntesis. ¿Y de dónde vino ese dióxido de carbono? De otras plantas y animales que lo exhalaron o se descompusieron o quemaron. Pero si lo rastreas lo suficientemente lejos, llegas a un lugar notable. El carbono de tu mano no siempre estuvo en la tierra. Ni siquiera fue fabricado en la tierra. Fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Déjame explicarte esto con cuidado porque es una de las cosas más hermosas que hemos descubierto sobre el universo. Al principio, justo después del Big Bang hace unos 14.000 millones de años, el universo solo tenía los átomos más simples. Permíteme ser preciso porque los detalles importan y son fascinantes. Al principio mismo, en la primera fracción de segundo, ni siquiera había átomos. El universo era una sopa de quarks y gluones, tan caliente y denso que nada que reconozcamos como materia podía existir. La temperatura superaba el billón de grados. A medida que el universo se expandía y se enfriaba, los quarks se combinaron en protones y neutrones. Esto ocurrió cuando el universo tenía alrededor de 1 microsegundo de edad. Piensa en eso. 1 millonésimo de segundo después del Big Bang, los bloques de construcción de toda la materia llegaron a existir. Pero incluso entonces, hacía demasiado calor para que los protones y neutrones se mantuvieran unidos. Se combinaban y eran inmediatamente destrozados por la intensa radiación. Era como intentar construir una casa de naipes en un huracán. En los primeros 3 minutos después del Big Bang, el universo era una sopa hirviente de partículas a temperaturas inimaginables, alrededor de 10.000 millones de grados. A 1 segundo de edad, todavía hacía demasiado calor para que incluso núcleos atómicos simples sobrevivieran. Protones y neutrones se formaban y se rompían constantemente. He aquí un hecho clave: a 1 segundo de edad, había alrededor de 7 protones por cada neutrón. ¿Por qué?
Porque los neutrones son ligeramente más pesados que los protones. Y en las condiciones calientes del universo temprano, las reacciones que convertían neutrones en protones ocurrían ligeramente más rápido que al revés. Esta proporción resultaría crucial para la química de todo el universo. Pero a medida que el universo se expandía, se enfriaba. Y cuando se enfrió lo suficiente, alrededor de 3 minutos después del Big Bang, ocurrió algo notable: los protones y neutrones comenzaron a pegarse. Primero hicieron deuterio, hidrógeno pesado, un protón y un neutrón. Luego helio, 3, 2 protones y un neutrón. Luego helio, 4, 2 protones y 2 neutrones. Y una cantidad pequeñísima de litio, 7. El momento lo era todo. A los 3 minutos, la temperatura había bajado a alrededor de 1000 millones de grados, lo suficientemente fría para que los núcleos se formaran, pero todavía lo suficientemente caliente para que ocurriera la fusión. Esta ventana duró solo unos 17 minutos. A los 20 minutos después del Big Bang, el universo se había enfriado demasiado. La densidad bajó. Las partículas estaban demasiado separadas para chocar con la frecuencia suficiente. Y así, el reactor nuclear cósmico se apagó. ¿Cuál fue el resultado? Un universo que era aproximadamente 75% hidrógeno por masa, 25% helio, 0,01% deuterio y alrededor de una 100.000 millonésima parte de litio. Y nada más. Ni carbono, ni oxígeno, ni nitrógeno, ni hierro, ni calcio, nada de las cosas pesadas que forman las rocas, los árboles y las personas. He aquí el punto clave: hubo un cuello de botella. No existe un núcleo estable con 5 o 8 nucleones. El helio, 4 es muy estable, pero si le añades un protón o neutrón más, el núcleo resultante se desintegra casi instantáneamente. Y 2 núcleos de helio, 4 combinados formarían berilio, 8, que se desintegra en unos 10 acentos circunflejo, 16 segundos. No había forma en esos primeros 20 minutos de historia cósmica de construir nada más pesado que el litio. Entonces, ¿de dónde vinieron todos los elementos pesados? Tuvieron que esperar a las estrellas. Las primeras estrellas se formaron alrededor de 200 millones de años después del Big Bang, cuando la gravedad atrajo el hidrógeno y helio primordial en nubes densas que colapsaron e incendiaron. Estas primeras estrellas eran monstruos de 30 a 300 veces la masa de nuestro Sol, ardiendo calientes, brillantes y rápidas. Una estrella, verás, es un reactor nuclear gigante. En su núcleo, bajo una presión y temperatura tremendas, alrededor de 15 millones de grados en una estrella como la nuestra. Los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. 4 núcleos de hidrógeno se estrellan y se convierten en un núcleo de helio, liberando energía en el proceso. Eso es lo que hace brillar al Sol. Esa es la fuente de energía que ha mantenido a nuestra estrella ardiendo durante 5.000 millones de años. Pero en estrellas más masivas, la historia continúa. Cuando el hidrógeno se agota en el núcleo se contrae y se calienta aún más. Si se calienta lo suficiente, alrededor de 100 millones de grados, ocurre algo notable: los átomos de helio comienzan a fusionarse en carbono. Esto se llama proceso triple alfa. Y es algo delicado. 2 núcleos de helio se fusionan para formar berilio, 8, que es extremadamente inestable. Se desintegra en unos 10 acentos circunflejo, 7 segundos. Eso es un punto decimal seguido de 16 ceros y luego un 1, casi instantáneamente. Pero si en esa diminuta ventana un tercer núcleo de helio llega y choca con el berilio, 8, obtienes carbono, 12, carbono estable. El carbono que forma la columna vertebral de todas las moléculas orgánicas de tu cuerpo. He aquí algo notable sobre este proceso: la velocidad de reacción depende de la temperatura elevada a la potencia 40. A la potencia 40. Eso significa que si duplicas la temperatura, la velocidad de reacción aumenta alrededor de 1 trillón de trillones de veces. Por eso el proceso triple alfa solo ocurre a temperaturas muy altas, por encima de los 100 millones de grados, y por eso es tan sensible a las condiciones. Es como un mecanismo finamente ajustado.
El físico Fred Hall predijo que esta reacción debía existir basándose puramente en la observación de que el carbono existe en el universo. Dijo, en efecto, que si el carbono existe, debe haber alguna forma de fabricarlo. Debe haber una resonancia, un nivel de energía en el núcleo de carbono en exactamente la energía correcta para hacer posible esta reacción.